Hoy vamos a contestar una consulta muy frecuente en estos días de encierro. ¿Cómo hacer para que la familia se lleve bien dentro de la casa? Si bien somos seres sociales, la situación de encierro nos afecta el humor constantemente. Nos pone más sensibles, más irritables y tendemos a reaccionar de maneras que luego podemos arrepentirnos. Por eso hoy vamos a ver técnicas para mejorar la comunicación en el hogar. Primero tenemos que recordar que hay dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. La verbal se refiere a las palabras que usamos y nuestro tono de voz. Acá es donde tenemos que comenzar a reflexionar, ¿sí? De qué formas o qué palabras utilizamos para transmitir el mensaje y con qué tono lo hago. Pensar también en cómo hago sentir a la otra persona con la forma en la que transmito el mensaje y en base a esto reflexionar sobre el modo en que la otra persona me responde. Por ejemplo, me respondió mal porque yo utilicé insultos o malas palabras en el mensaje y la otra persona pudo haberse sentido atacada o dolida. Sobre todo pensar en esto con los niños, ¿sí? Porque entre adultos podemos reflexionar y decir, bueno, estamos en una situación que nos pone tenso a todos y por eso podemos llegar a reaccionar mal. Pero el niño no entiende bien lo que está pasando. Más allá de que le hayamos explicado que no podemos salir y demás cuestiones sobre el coronavirus, ellos no van a lograr entender por qué mamá o papá le hablan mal o le piden las cosas de mala manera, ¿sí? Ellos lo van a interpretar como que están enojados con ellos y al no encontrar una razón coherente ante este enojo, la primera respuesta va a ser: están enojados conmigo o me tratan mal porque no me quieren. Por eso lo mejor es tratar de reflexionar sobre esto y transmitir el mensaje de manera correcta y calmada. Y de no ser así, porque puede pasar que explotemos o que digamos algo de mala manera sin querer, hay que explicarle a los niños de que mamá está cansada o que papá está estresado y darles una razón para esta forma nuestra de reaccionar, ¿sí? O de hablarles. Y sobre todo pedirles perdón. Es muy importante que los adultos aprendamos a pedirle perdón a los niños cuando lastimamos sus sentimientos. Sobre todo porque es algo que nosotros le exigimos a ellos cuando se portan mal y hay que, con respecto a los niños, siempre hay que tratar de educarlos a partir del ejemplo. Por otro lado, tenemos la comunicación no verbal, que tiene que ver con el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de los brazos y las manos, la postura, etc. Para una comunicación eficaz, los mensajes verbales y no verbales deben coincidir entre sí, ¿sí? Muchas dificultades en la comunicación se producen cuando nuestras palabras se contradicen con nuestra conducta no verbal. Por ejemplo, si un hijo le entrega un dibujo de regalo a su papá o a su mamá y este responde con una expresión de decepción o de desgano y dice: gracias, te quedó hermoso, ¿sí? La otra persona va a notar esta contradicción entre el mensaje verbal y el mensaje no verbal y puede atraer consigo problemas en la comunicación y en el trato del día a día. Pero entrando ya en el tema, pasamos directamente a una técnica muy eficaz para la comunicación, que es la escucha activa. La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. Tiene que ver con la habilidad de escuchar no solo lo que la otra persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, las ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Y para llegar a entender a alguien se necesita empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona. Con respecto a esto vamos a ver qué cosas debemos evitar para que podamos llegar a tener una escucha activa. Evitemos distraernos, ¿sí? Por ejemplo, si nos propusimos tener una charla sobre una cuestión puntual, como ser la economía familiar,
Debemos evitar todo aquello que pueda distraernos, como ser el celular, la radio, la televisión, música, etc. También no interrumpir al que habla, ¿sí? Es importante respetar los turnos para hablar. Por eso debemos ir marcando puntos de importancia en la temática a tratar para que cada uno pueda dar su opinión al respecto sin interrumpir al otro. No debemos juzgar, no debemos ofrecer ayuda o soluciones prematuras, es decir, evitar el síndrome del experto, que es cuando ya tenés una respuesta al problema de la otra persona antes incluso de que ésta haya terminado de hablar. Otro tema es no rechazar lo que el otro esté sintiendo, ¿sí? Por ejemplo, no te preocupes, eso no es nada, o no tenés que sentirte así. No contar tu historia cuando el otro necesita hablarte, es decir, por más de que vos te sientas identificado con lo que la otra persona está contando, debemos respetar el discurso y dejar que termine para poder dar una devolución. No contraargumentar, por ejemplo, si el otro dice me siento mal, responder, bueno, yo también me siento mal, ¿sí? ¿Qué cosas entonces podemos hacer para mejorar la comunicación? Debemos mostrar empatía, es decir, intentar ponernos en el lugar del otro y comprender lo que está sintiendo. Parafrasear, que es una técnica muy útil, es decir, tratar de expresar con nuestras palabras lo que entendimos que quiso decir la otra persona para evitar las malas interpretaciones, ¿sí? O sea, podemos decirle, mira, entonces lo que vos me quisiste decir es tal cosa. Y así poder entre ambos encontrar una solución y especificar bien qué se quiso transmitir en el mensaje, ¿sí? Otro es atacar a la conducta y no a la persona. Este es un error frecuente que solemos tener todos. Por ejemplo, se debe atacar la conducta de esta manera. La forma de doblar la ropa es esta, ¿sí? Y no, vos no sabés doblar la ropa. Es decir, tenemos que atacar o marcar los errores en la conducta y no en la persona. Discutir los temas de uno en uno, ¿sí? No aprovechar que se está discutiendo, no sé, por ejemplo, la forma de la crianza de los niños para reprocharle a la pareja de paso que es un despistado, un olvidadizo o que no es cariñoso. También debemos ser específicos, concreto, preciso, ¿sí? Tras una comunicación específica hay cambio. Hay una forma concreta para avanzar, ¿sí? También debemos tratar de plantear el problema y una posible solución. Por ejemplo, estuvimos un poco distantes últimamente y me parece que una buena solución sería que realicemos una actividad que nos guste a todos. De esta manera, sí, de ambas partes se puede plantear un problema en específico y ir charlando sobre distintas formas para una resolución de este conflicto. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les sea útil y pueden dejar en la radio sus consultas o escribirme a mi página personal o a mi número para poder seguir tocando nuevas temáticas que ocurren día a día, sobre todo ahora en esta época de pandemia. Muchas gracias.